En 2025, el Alzheimer ya no se considera solo una enfermedad de la memoria, sino un desafío global de salud pública que avanza con una fuerza cada vez mayor. Se estima que más de 55 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de demencia, y entre ellas el Alzheimer representa entre el 60 y el 70% de los casos. Esta cifra no deja de aumentar, principalmente porque la población mundial está envejeciendo a un ritmo acelerado. Cada año se realizan millones de nuevos diagnósticos y se prevé que para 2050 este número se triplique, superando los 150 millones de personas. Para los países en desarrollo, el impacto será aún más severo, ya que muchos sistemas de salud no están preparados para brindar la atención que los pacientes y sus familias necesitan. El Alzheimer, por lo tanto, no es una amenaza lejana, es una realidad presente y creciente. El costo económico también revela la gravedad del problema. Se estima que en 2025, el gasto global en Alzheimer superará el billón de dólares, sumando costos médicos directos, hospitalizaciones, medicamentos, además de las pérdidas productivas y el impacto indirecto en los familiares cuidadores. Muchas veces, un hijo o un nieto debe dejar el trabajo para dedicarse al cuidado integral de un paciente, lo que genera consecuencias financieras, emocionales y sociales. La carga del Alzheimer, por lo tanto, no recae solo sobre quienes reciben el diagnóstico, sino sobre familias enteras que deben reorganizar sus vidas en función de la enfermedad. Otro punto crucial es la percepción del Alzheimer como una epidemia silenciosa. A diferencia de otras enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión, que pueden controlarse durante décadas, el Alzheimer progresa de manera implacable. Daña la memoria, el razonamiento, el comportamiento, y con el tiempo priva al individuo de su autonomía más básica. Esta pérdida progresiva de identidad es quizás el aspecto más cruel de la enfermedad, porque afecta no solo al cuerpo, sino también a la esencia del ser humano, alterando profundamente las relaciones familiares y sociales. Las investigaciones señalan que los principales factores de riesgo siguen siendo la edad avanzada, los antecedentes familiares y algunos genes específicos, como el APOE4, que aumenta considerablemente la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, factores como la obesidad, el sedentarismo, la diabetes mal controlada y el tabaquismo también desempeñan papeles importantes en el riesgo de desarrollo. Es decir, el Alzheimer no es solo el resultado del envejecimiento inevitable, sino también de un estilo de vida acumulado a lo largo de las décadas. Esta visión amplía la necesidad de prevención temprana, mostrando que los hábitos saludables pueden retrasar o incluso reducir la probabilidad de aparición de la enfermedad. Finalmente, en 2025, la mayor novedad es que el Alzheimer dejó de ser visto como una condición inevitable para convertirse en un campo activo de batalla científica. Con la llegada de nuevos tratamientos y métodos diagnósticos, se produce un cambio de paradigma. De un escenario de espera pasiva y cuidados paliativos, pasamos a una perspectiva en la que identificar la enfermedad temprano e intervenir rápidamente puede significar años adicionales de autonomía y calidad de vida. Este giro coloca al Alzheimer en el centro de atención de gobiernos, industrias farmacéuticas y, sobre todo, de las familias que esperan respuestas concretas para enfrentar lo que antes parecía intransitable. El diagnóstico del Alzheimer en 2025 aún enfrenta barreras significativas. A pesar de los avances tecnológicos, en la práctica clínica, el proceso casi siempre comienza de manera sencilla. Una queja de pérdida frecuente de memoria, dificultad para recordar compromisos o cambios en el comportamiento. El médico realiza una anamnesis detallada, investiga los antecedentes familiares, aplica pruebas cognitivas estandarizadas y evalúa si los síntomas son compatibles con el envejecimiento normal o si ya indican señales tempranas de demencia. Sin embargo, esta etapa clínica inicial, aunque esencial, tiene limitaciones, ya que muchos síntomas pueden confundirse con otras condiciones como la depresión, la ansiedad o incluso los efectos secundarios de medicamentos. Los exámenes de imagen desempeñan un papel central. La resonancia magnética, por ejemplo,
puede mostrar atrofia en regiones específicas del cerebro, como el hipocampo, relacionado con la memoria. La tomografía computarizada ayuda a descartar otras causas, como tumores o accidentes cerebrovasculares. Aún así, estos métodos no son definitivos, solo refuerzan la sospecha diagnóstica. La confirmación suele depender de pruebas más complejas y costosas, como el PET scan, que identifica la acumulación de proteínas beta-amiloide y tau en el cerebro, las marcas registradas del Alzheimer. Sin embargo, debido al alto costo y la baja disponibilidad, este tipo de examen todavía está lejos de ser accesible para la mayoría de la población. Otro recurso importante, pero poco utilizado a gran escala, es el análisis del líquido cefalorraquídeo, obtenido mediante punción lumbar. Esta prueba puede detectar alteraciones específicas en las proteínas relacionadas con el Alzheimer, ofreciendo un diagnóstico más confiable. No obstante, al ser invasiva y muchas veces incómoda para el paciente, suele indicarse solo en casos seleccionados. Esta dificultad de acceso a métodos confirmatorios explica por qué muchos diagnósticos aún son tardíos, realizados cuando la enfermedad ya ha avanzado hasta comprometer funciones esenciales. La gran cuestión en 2025 sigue siendo la detección precoz. Identificar el Alzheimer en sus etapas iniciales, antes de la aparición de síntomas graves, es la clave para aumentar la eficacia de los nuevos tratamientos. Hasta hace poco, este objetivo parecía inalcanzable, pero ahora, con la aparición de los análisis de sangre p-tau217, esta realidad está cambiando rápidamente. Estas pruebas pueden ofrecer una alternativa accesible, práctica y menos invasiva, democratizando el diagnóstico y permitiendo que miles de personas sean detectadas mucho antes de la fase avanzada de la enfermedad. Esta transición de un diagnóstico tardío y complejo a un diagnóstico temprano y accesible representa un parteaguas. En el pasado, las familias descubrían el Alzheimer solo cuando la autonomía ya estaba comprometida. Ahora, el panorama apunta a una era en la que saber antes puede significar planificar mejor, acceder a tratamientos innovadores y, sobre todo, garantizar años adicionales de vida con calidad. Este avance cambia no solo la práctica médica, sino también la esperanza de millones de personas en todo el mundo. Durante décadas, los tratamientos disponibles para el Alzheimer se limitaban a aliviar síntomas sin modificar el curso de la enfermedad. En 2025, la ciencia finalmente alcanza un nuevo nivel con la llegada de los anticuerpos monoclonales, que prometen actuar directamente sobre las raíces del problema. Estos medicamentos, entre ellos el donanemab, Kisunla, y el lecanemab, Leqembi, fueron desarrollados con un objetivo ambicioso: limpiar el cerebro de las placas de beta-amiloide, una proteína anormal que se acumula entre las neuronas y está asociada a la progresión del Alzheimer. La lógica detrás de estos anticuerpos es sencilla de entender, pero sofisticada en su ejecución. Funcionan como llaves programadas para reconocer, unirse y marcar estas placas, permitiendo que el propio sistema inmunológico del paciente las elimine. El impacto de este enfoque es revolucionario porque rompe con la idea de que nada podía frenar la progresión de la enfermedad. Hasta entonces, medicamentos como donepezilo o memantina solo actuaban modulando neurotransmisores, ayudando momentáneamente en la cognición, pero sin interferir en la acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro. Los anticuerpos monoclonales, en cambio, representan una estrategia biológica activa en la que el tratamiento actúa directamente en el proceso patológico central. En estudios clínicos, se observó que estos fármacos redujeron significativamente la cantidad de placas amiloides en el cerebro de los pacientes tratados, abriendo la puerta a una mayor preservación de la memoria y las funciones cognitivas por más tiempo. El mecanismo, sin embargo, no está exento de riesgos. Al atacar las placas, los anticuerpos también pueden provocar reacciones inflamatorias en el cerebro. Una de las complicaciones más discutidas es la llamada ARIA, anormalidades relacionadas con la imagen por amiloide, que se manifiestan como edemas o pequeños sangrados cerebrales detectados por resonancia. Aunque en muchos casos son asintomáticas,
En otros pueden generar síntomas graves como dolores de cabeza, confusión o convulsiones. Esta dualidad, gran promesa y riesgos reales, explica por qué los anticuerpos no se indican de manera indiscriminada, sino solo para pacientes cuidadosamente seleccionados, generalmente en fases iniciales de la enfermedad y bajo monitoreo constante con estudios de imagen. Otro punto esencial es que los anticuerpos monoclonales no son una cura, sino un tratamiento modificador de la enfermedad. Es decir, no restauran funciones ya perdidas ni impiden totalmente el avance del Alzheimer. Su papel es retrasar la progresión, preservando la autonomía por más tiempo. Para los pacientes, esto puede significar meses o incluso años adicionales de vida con mayor calidad, lo que, en el contexto de una enfermedad devastadora, ya representa un gran avance. La experiencia práctica hasta ahora muestra que, cuando se administran temprano, estos medicamentos ofrecen los mejores resultados, reforzando la importancia de diagnósticos cada vez más precoces. La revolución de los anticuerpos no se limita a los medicamentos ya aprobados. Otros compuestos similares están en fases avanzadas de desarrollo, ampliando el arsenal terapéutico para los próximos años. Esto abre una nueva frontera en la lucha contra el Alzheimer, en la que la biotecnología se convierte en protagonista, y cada avance refuerza la idea de que el enfrentamiento de la enfermedad ha dejado de ser meramente paliativo para convertirse en estratégico y transformador. Para médicos, pacientes y familiares, esta nueva realidad se percibe como un soplo de esperanza, aunque acompañado de la responsabilidad de comprender sus límites y riesgos. El donanemab, comercializado bajo el nombre Kisunla, representa uno de los hitos más significativos en la historia del tratamiento del Alzheimer hasta 2025. Desarrollado por la farmacéutica Eli Lilly, este anticuerpo monoclonal fue diseñado para unirse a una forma específica de la proteína beta-amiloide, llamada piroglutamato amiloide, que se acumula en las placas cerebrales. Al reconocer y atacar esta proteína, el donanemab ayuda al sistema inmunológico a limpiar el cerebro de estas estructuras tóxicas, reduciendo la sobrecarga que destruye las conexiones entre neuronas. Esta característica lo convierte en un tratamiento altamente dirigido, diferente de los medicamentos tradicionales que solo actúan sobre los síntomas. Los resultados más notables surgieron en un gran ensayo clínico llamado Trailblazer-ALZ-2, publicado en 2023 y que siguió orientando la práctica en 2025. En este estudio, pacientes en fases iniciales de Alzheimer, es decir, con deterioro cognitivo leve y demencia temprana, fueron acompañados durante meses. Los datos revelaron que el donanemab logró retrasar hasta en un 35% el deterioro cognitivo en comparación con el placebo. Aunque esta diferencia no representa una reversión de la enfermedad, se traduce en meses o incluso años adicionales de autonomía para pacientes que, de otro modo, perderían la independencia rápidamente. Otro punto llamativo es la duración del tratamiento. El donanemab se administra por vía intravenosa, generalmente una vez al mes. Pero a diferencia de otros anticuerpos, fue diseñado para interrumpirse cuando el paciente alcanza niveles muy bajos de placas amiloides en el cerebro, lo que puede ocurrir después de 1 o 2 años de terapia. Esto significa que no se trata de una medicación de por vida, sino de un régimen de limpieza intensiva del cerebro, seguido de monitoreo. Esta característica se considera un diferencial, ya que reduce la exposición prolongada a los riesgos de efectos secundarios. Hablando de riesgos, es importante destacar las complicaciones más comunes asociadas al donanemab. La principal es la ya mencionada ARIA, que aparece en alrededor del 20 al 30% de los pacientes. Aunque la mayoría de los casos son leves o incluso asintomáticos, algunos episodios pueden ser graves y requerir la suspensión del tratamiento. Otros efectos secundarios incluyen reacciones en el lugar de la infusión y síntomas como fiebre, escalofríos o dolores musculares. Por ello, el uso del donanemab exige un acompañamiento riguroso con resonancias periódicas, lo que incrementa el costo y restringe el acceso únicamente a centros médicos especializados.
En términos regulatorios, en 2025 el donanemab ya había recibido aprobación en países como Estados Unidos y Japón, y estaba en proceso de revisión en varias otras regiones del mundo. Sin embargo, aún no es un tratamiento accesible a gran escala, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Su precio es elevado, pudiendo superar decenas de miles de dólares al año, sin contar los costos adicionales de monitoreo. Esta realidad genera intensos debates sobre desigualdad en el acceso, ya que solo pacientes en países ricos o con recursos pueden beneficiarse plenamente. A pesar de las limitaciones, el donanemab representa un verdadero parteaguas. Por primera vez, existe un medicamento capaz de modificar de manera consistente la historia natural del Alzheimer. No es una cura, pero es una señal clara de que la ciencia avanzó más allá de lo paliativo, abriendo el camino a una nueva era de tratamientos que atacan directamente las causas de la enfermedad. Para médicos, pacientes y familias, el donanemab simboliza una esperanza concreta, aunque acompañada de desafíos como el alto costo, los riesgos de efectos adversos y la necesidad de un diagnóstico precoz para lograr mejores resultados. Lecanemab, conocido comercialmente como Leqembi, fue el primer anticuerpo monoclonal contra el Alzheimer en recibir aprobación plena en Estados Unidos en 2023 y en 2025 sigue siendo uno de los tratamientos más discutidos en el mundo médico. A diferencia del donanemab, que apunta a una forma más modificada de la proteína amiloide, el lecanemab se une a las formas solubles y protofibrilas de beta-amiloide, aquellas que circulan antes de consolidarse en placas mayores. Esta característica es importante porque sugiere una acción más temprana en el ciclo de la enfermedad, eliminando los agregados antes de convertirse en depósitos fijos en el cerebro. En la práctica, esto significa que fue diseñado para actuar en las fases iniciales del Alzheimer, cuando el impacto en la preservación de la cognición es mayor. Los estudios que respaldaron su aprobación se realizaron a gran escala, con especial énfasis en el Clarity AD, que siguió a unos 800 pacientes durante 18 meses. Los resultados mostraron que el lecanemab fue capaz de reducir el deterioro cognitivo en aproximadamente un 27% en comparación con el placebo. Aunque este número pueda parecer modesto, en términos clínicos representa meses adicionales de autonomía funcional para los pacientes y un retraso significativo en la progresión de los síntomas. En enfermedades neurodegenerativas, cualquier ganancia de tiempo en lucidez, independencia y capacidad para realizar actividades diarias se considera un logro notable. Al igual que otros anticuerpos monoclonales, el lecanemab también presenta riesgos que no pueden ignorarse. El más común es el ARIA, con edemas o microhemorragias cerebrales detectadas en estudios de imagen. Estos eventos ocurrieron en hasta un 20% de los pacientes, siendo la mayoría leves, pero algunos requirieron la suspensión de la terapia. Además, también se reportaron reacciones relacionadas con la infusión, como fiebre, náuseas y escalofríos. Por ello, el tratamiento requiere infraestructura hospitalaria adecuada, monitoreo con resonancia magnética y un seguimiento médico cercano. Esta complejidad eleva el costo total y dificulta la implementación en sistemas de salud con recursos limitados. En términos de administración, el lecanemab se aplica por infusión intravenosa cada 2 semanas, lo que puede convertirse en un desafío logístico para pacientes y familias. A diferencia del donanemab, que puede interrumpirse tras la limpieza de las placas, el lecanemab tiende a requerir uso continuo para mantener su efecto. Esto plantea debates sobre la adherencia a largo plazo, los costos acumulados y la calidad de vida en relación con la frecuencia de las infusiones. Aún así, por ser el primer anticuerpo aprobado plenamente, abrió el camino para toda una generación de terapias, sirviendo como prueba de que modificar la biología de la enfermedad es posible. Otro punto de debate es el precio. En 2025, el costo anual del lecanemab supera los $26,000 solo en medicación, sin incluir exámenes e infraestructura de monitoreo. Esto significa que, en la práctica, el acceso sigue estando restringido a pacientes de países ricos o con seguros de salud robustos.
Esta desigualdad refuerza la necesidad de políticas públicas y negociaciones globales que permitan ampliar el acceso a la innovación, ya que el Alzheimer no es una enfermedad de nicho, sino una condición que afecta a poblaciones de todas las capas sociales. Aún con sus limitaciones, el lecanemab es considerado uno de los mayores logros en la lucha contra el Alzheimer. No cura ni revierte síntomas ya instalados, pero ofrece algo que hasta hace pocos años era inimaginable: la posibilidad de ganar tiempo real contra la enfermedad. Para los pacientes, esto puede significar más momentos de reconocimiento con la familia, más tiempo de autonomía y menos dependencia temprana. Para la ciencia, es la prueba de que la estrategia de eliminar amiloide puede funcionar, aunque no sea la solución definitiva. En conjunto con nuevos análisis de sangre y otros anticuerpos en desarrollo, el lecanemab marca el inicio de una era en la que el Alzheimer deja de tratarse solo con paliativos y comienza a enfrentarse en sus raíces biológicas. Durante décadas, uno de los mayores desafíos en la lucha contra el Alzheimer fue la dificultad de diagnosticar la enfermedad de forma rápida, accesible y precoz. Hasta hace poco, las herramientas de mayor precisión implicaban exámenes costosos y complejos, como el PET scan, o procedimientos invasivos, como la punción lumbar para el análisis del líquido cefalorraquídeo. En 2025, sin embargo, una innovación está cambiando este panorama. El análisis de sangre basado en el biomarcador p-tau217, que promete ser un parteaguas en el diagnóstico del Alzheimer. La proteína tau es una de las protagonistas de la enfermedad. Normalmente, ayuda a mantener la estructura interna de las neuronas estable, funcionando como una especie de esqueleto de las células nerviosas. En el Alzheimer, sin embargo, ocurre una modificación anormal de esta proteína que comienza a acumularse en forma de ovillos tóxicos dentro de las neuronas. Entre los diferentes tipos de tau alterada, el subtipo fosforilado, conocido como p-tau227, se destacó en los últimos años como uno de los marcadores más sensibles y específicos de la enfermedad. Al medir los niveles de esta proteína en la sangre, los investigadores descubrieron que es posible identificar la presencia del Alzheimer en etapas muy iniciales, incluso antes de que aparezcan los síntomas más graves. Estudios clínicos realizados en países como Estados Unidos, Suecia y Japón mostraron resultados impresionantes. El análisis de sangre p-tau217 demostró sensibilidad y especificidad superiores al 85%, rivalizando con estudios de imagen sofisticados. En algunos casos, incluso fue capaz de diferenciar el Alzheimer de otras formas de demencia, algo que suele ser desafiante incluso para neurólogos experimentados. Además, al ser un examen de sangre sencillo, elimina la barrera del alto costo y la incomodidad de los métodos invasivos, haciendo que el diagnóstico sea más democrático y viable a gran escala. En la práctica, el análisis funciona de manera similar a cualquier extracción de sangre de laboratorio tradicional. Se toma una muestra del paciente y se analiza con equipos que utilizan técnicas avanzadas de inmunología y espectrometría de masas para detectar concentraciones de la proteína p-tau217. El resultado indica si existen alteraciones compatibles con el Alzheimer, lo que permite al médico decidir sobre la necesidad de exámenes complementarios o el inicio temprano de tratamientos. Esta simplicidad es lo que hace que el análisis sea visto como un verdadero game changer. Puede transformar un diagnóstico que antes tardaba meses y requería desplazamientos complejos en algo que puede realizarse en una consulta rutinaria. En 2025, algunos laboratorios de vanguardia ya ofrecen el examen de manera experimental o restringida, y existen iniciativas para expandirlo a redes de salud más amplias. Empresas privadas están en una carrera para estandarizar la prueba y ponerla a disposición en diferentes países. Los especialistas prevén que en los próximos años podría estar disponible en clínicas comunes, permitiendo que médicos de atención primaria deriven a sus pacientes con sospecha de Alzheimer para una investigación temprana. Esta descentralización se considera fundamental, porque la mayoría de las personas aún llega al diagnóstico de manera tardía, cuando la enfermedad ya compromete funciones vitales
y limita las opciones de intervención. El impacto de este análisis va mucho más allá del diagnóstico. También es crucial para seleccionar a los pacientes que puedan beneficiarse de los nuevos anticuerpos monoclonales, como donanemab y lecanemab. Sin una prueba rápida y confiable, muchos individuos en fase inicial no serían identificados a tiempo para recibir la terapia. Con el p-Tau 217 es posible mapear con mayor precisión quién está realmente en el inicio de la enfermedad y quién presenta otras condiciones que imitan los síntomas, evitando tratamientos innecesarios o arriesgados. Así, el análisis de sangre p-Tau 217 no es solo un avance tecnológico, es una promesa de transformación en la atención de los adultos mayores en todo el mundo. Representa la posibilidad de acercar el diagnóstico a las familias, aumentar las oportunidades de intervención temprana y ofrecer un camino más humano, accesible y eficaz para enfrentar una de las enfermedades más desafiantes del siglo. En 2025, el análisis de sangre p-Tau 217 dejó de ser solo una promesa académica para convertirse en una realidad en algunos centros de investigación y hospitales de referencia. Sin embargo, la gran pregunta que moviliza a pacientes, familiares y médicos es: ¿cuándo estará disponible este análisis de forma amplia en clínicas y centros de salud comunes? La respuesta implica no solo avances tecnológicos, sino también factores regulatorios, económicos y estructurales que varían de un país a otro. En Estados Unidos y en algunos países de Europa, algunos laboratorios privados ya ofrecen la prueba de manera limitada, generalmente en el contexto de la investigación clínica o en centros especializados en neurología. El precio, todavía elevado, puede superar varios cientos de dólares por análisis, lo que restringe el acceso principalmente a personas con recursos económicos o con seguros de salud diferenciados. Sin embargo, ya existen esfuerzos de las propias empresas de biotecnología para reducir los costos a medida que aumenta la demanda, lo que debería abaratar la prueba en los próximos años. Paralelamente, los organismos reguladores evalúan la estandarización de la metodología, paso esencial para liberar el análisis a gran escala y evitar variaciones en los resultados entre diferentes laboratorios. En los países de ingresos bajos y medios, el panorama es más desafiante. La realidad es que muchos sistemas de salud aún tienen dificultades para ofrecer exámenes básicos de imagen, como la resonancia magnética y la incorporación de una tecnología de punta como el p-Tau 217 puede llevar tiempo. Aún así, los especialistas creen que precisamente por ser más barato y menos invasivo que un PET scan o una punción lumbar, el análisis de sangre tiene el potencial de democratizar el diagnóstico, convirtiéndose en una alternativa viable incluso en regiones con recursos limitados. Esto, sin embargo, dependerá de políticas públicas, asociaciones internacionales e inversiones en infraestructura de laboratorio. Otro aspecto importante es el tiempo estimado para que la prueba llegue a la atención primaria. Algunos especialistas proyectan que en un plazo de hasta 5 años podría incluirse en protocolos de investigación de pérdida de memoria en consultorios comunes. Esto cambiaría radicalmente la práctica médica. En lugar de derivar a los pacientes a hospitales de referencia, el propio médico general podría solicitar la prueba e identificar precozmente un posible Alzheimer. Esta descentralización se considera crucial para ampliar el acceso y reducir la desigualdad en el diagnóstico. También existen iniciativas para que el p-Tau 217 se incorpore a programas de cribado poblacional, especialmente en personas mayores de 65 años o con antecedentes familiares de la enfermedad. Esto permitiría identificar casos incluso antes de la manifestación de síntomas más evidentes, algo esencial para garantizar la eficacia de los nuevos anticuerpos monoclonales. No obstante, esta estrategia genera debates éticos. ¿Hasta qué punto es beneficioso ofrecer un diagnóstico precoz si los tratamientos aún son costosos y de acceso restringido? Para algunos especialistas, saberlo con anticipación puede ayudar en la planificación familiar y personal. Para otros, puede generar ansiedad sin necesariamente ofrecer soluciones inmediatas. En resumen, el camino entre los laboratorios de vanguardia y los centros de salud
será gradual pero inevitable. La prueba p-Tau 217 ya demostró su eficacia y tiende a consolidarse como una herramienta indispensable en el arsenal médico contra el Alzheimer. El ritmo de esta transición dependerá del equilibrio entre la innovación científica y las políticas de salud pública, pero la tendencia es clara. En pocos años, millones de personas tendrán acceso a un diagnóstico más rápido, accesible y preciso. Para los adultos mayores y sus familias, esto representa la esperanza de vivir más tiempo con autonomía y de enfrentar la enfermedad con información sólida desde el principio. Las innovaciones recientes en el tratamiento y el diagnóstico del Alzheimer no representan solo avances técnicos o científicos, tienen un impacto directo y profundo en la vida del adulto mayor y de toda la familia que lo acompaña. En 2025, por primera vez, muchas familias comienzan a ver la enfermedad no solo como una sentencia inevitable, sino como una condición en la que el tiempo puede prolongarse con calidad de vida. Esto significa que los pacientes pueden ganar meses o incluso años de autonomía, siendo capaces de vestirse solos, reconocer a sus familiares, mantener diálogos simples y realizar pequeñas tareas cotidianas. Para una familia que presencia el declive gradual de la memoria de un ser querido, estas ganancias representan momentos de conexión preservados que antes eran rápidamente borrados por el avance de la enfermedad. En el aspecto emocional, el diagnóstico precoz proporcionado por el análisis de sangre p-Tau 217 también transforma la relación de la familia con la enfermedad. Hasta hace poco, el Alzheimer se descubría cuando los signos ya eran evidentes y devastadores. Ahora, es posible detectarlo en fases iniciales, permitiendo que los familiares se preparen mejor. Esta preparación no se limita al tratamiento médico, sino que también incluye ajustes prácticos en la rutina, planificación financiera, reorganización de roles dentro de la familia y principalmente tiempo para aceptar y enfrentar la realidad de manera más estructurada. La información llega antes de que la enfermedad robe completamente la autonomía, y eso otorga a las familias un mayor poder de decisión. Otro punto esencial es la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos y tratamientos innovadores. Hasta hace poco, la mayoría de los adultos mayores solo tenía acceso a medicamentos paliativos. Hoy, con diagnósticos más precisos y tempranos, muchos pueden calificar para terapias modificadoras, como los anticuerpos monoclonales. Para familias que siempre escucharon que nada podía hacerse, la posibilidad de un tratamiento que realmente interfiera en el avance de la enfermedad es un cambio de perspectiva sin precedentes. Aunque no se trate de una cura, este acceso renueva la esperanza y amplía el abanico de estrategias disponibles para enfrentar el Alzheimer. La dinámica familiar también cambia de manera significativa. En muchos hogares, el diagnóstico precoz permite que el propio adulto mayor participe en decisiones importantes sobre su futuro, algo que rara vez ocurría cuando la enfermedad se descubría en fases avanzadas. Ahora, muchos pacientes aún lúcidos logran opinar sobre sus cuidados, decidir si desean participar en estudios clínicos, organizar testamentos o hablar de su bienestar de manera activa. Este protagonismo preservado fortalece la dignidad y la autonomía, reduciendo la sensación de impotencia que siempre acompañó a la enfermedad. En el plano práctico, hay cambios concretos en la planificación de la vida diaria. Las familias logran adaptar la casa más temprano, invertir en apoyo psicológico para cuidadores, buscar redes de apoyo e incluso planear vacaciones y momentos especiales antes de que las limitaciones de la enfermedad se vuelvan severas. Además, al conocer mejor los riesgos y beneficios de los nuevos medicamentos, las familias pueden tomar decisiones más conscientes sobre seguir o no determinados tratamientos, evitando falsas esperanzas y equilibrando expectativas. En resumen, las innovaciones en diagnóstico y tratamiento traen algo que va más allá de la ciencia. Ofrecen tiempo de calidad, tiempo para vivir, para amar, para organizar la vida y para enfrentar el Alzheimer de una manera menos cruel. Para el adulto mayor, significa prolongar su identidad y sus relaciones. Para la familia, significa preservar recuerdos, momentos y lazos que antes se perdían de forma abrupta.
Esta transformación no elimina el dolor de la enfermedad, pero cambia profundamente la forma en que se enfrenta. Y eso, para millones de personas en 2025, ya es una victoria inestimable. A pesar del entusiasmo en torno a los nuevos anticuerpos monoclonales y a los análisis de sangre como el p-Tau 217, es esencial reconocer que estas innovaciones aún poseen límites claros, riesgos significativos y polémicas intensas dentro de la comunidad médica y científica. En 2025, incluso con la aprobación del donanemab, Kisunla, y del lecanemab, Leqembi, los especialistas subrayan que estos medicamentos no son una cura definitiva para el Alzheimer. Pueden ralentizar la progresión de la enfermedad, pero no impiden que avance, ni restauran recuerdos ya perdidos o funciones cognitivas ya comprometidas. El efecto real, aunque relevante, se mide en meses o unos pocos años adicionales de independencia, algo valioso, pero que puede generar frustración en familias que esperan resultados milagrosos. Los riesgos tampoco pueden ser ignorados. Las reacciones adversas más temidas, como el ARIA, edemas y microhemorragias cerebrales, afectan hasta a 1/3 de los pacientes en algunos estudios. Aunque la mayoría de los casos se controla, siempre existe la posibilidad de complicaciones graves, incluyendo confusión mental, convulsiones e incluso riesgo de muerte en situaciones raras. Esto plantea debates éticos. ¿Hasta qué punto es válido someter a pacientes mayores y frágiles a terapias tan invasivas, de alto costo y con potenciales efectos secundarios severos? La decisión de iniciar estos tratamientos exige un equilibrio delicado entre riesgos y beneficios, lo que coloca a médicos y familias ante dilemas difíciles. Otro punto polémico es el alto costo. El tratamiento con anticuerpos puede superar decenas de miles de dólares por año, sin incluir los gastos de monitoreo continuo mediante resonancias magnéticas y el seguimiento médico especializado. Esto vuelve la innovación inaccesible para gran parte de la población mundial, reforzando las desigualdades entre países ricos y pobres. Existe el temor de que estos avances creen una especie de Alzheimer de dos clases, uno para quienes pueden pagar por un diagnóstico precoz y terapias avanzadas, y otro para quienes siguen sin acceso, limitados únicamente a cuidados paliativos básicos. Además, existe polémica sobre la propia eficacia a largo plazo. Aunque los estudios muestran beneficios estadísticamente significativos, muchos investigadores cuestionan si esas ganancias se traducen en un impacto práctico suficiente en el día a día del paciente. Reducir en un 27% o un 35% el deterioro cognitivo puede ser expresivo en números, pero aún hay dudas sobre si esa diferencia se mantiene en los años siguientes, especialmente cuando se dejan de administrar los anticuerpos. Hay quienes argumentan que el entusiasmo actual podría estar sobreestimado en relación con los beneficios reales. El análisis de sangre p-Tau 217 también genera debates éticos y científicos. A pesar de su alta precisión, todavía existen limitaciones. La prueba puede arrojar falsos positivos o identificar la enfermedad en personas que quizá nunca desarrollen síntomas clínicos significativos. Esto plantea la cuestión de cómo manejar diagnósticos precoces en individuos asintomáticos. Saber que se tiene riesgo de Alzheimer sin que haya un tratamiento ampliamente accesible puede causar ansiedad innecesaria. La discusión, por lo tanto, no es solo médica, sino también psicológica y social. Por último, no se pueden ignorar las críticas sobre el papel de la industria farmacéutica. El Alzheimer es una de las enfermedades más costosas del planeta y las nuevas terapias representan un mercado multimillonario. Hay voces dentro de la comunidad científica que cuestionan si la presión por aprobaciones rápidas no está influyendo en los organismos reguladores para aceptar medicamentos con evidencias aún limitadas de impacto clínico. Este enfrentamiento entre esperanza, ciencia e intereses económicos genera una tensión constante que forma parte de toda revolución médica, pero que exige una vigilancia redoblada para que las promesas no se transformen en decepciones colectivas. En resumen, los avances de 2025 representan una nueva era de posibilidades, pero también
un campo lleno de incertidumbres y debates. El Alzheimer sigue siendo una enfermedad devastadora, y aunque ahora existen herramientas para enfrentarlo de manera más activa, los límites permanecen claros. El desafío es equilibrar esperanza y realismo, innovación y ética, beneficio individual y justicia social. Ese equilibrio será determinante para que el futuro del tratamiento del Alzheimer no sea solo prometedor, sino también justo y responsable. Después de toda la avalancha de información sobre nuevos medicamentos, análisis de sangre innovadores y perspectivas para el Alzheimer en 2025, muchos adultos mayores y familiares aún tienen una duda esencial. ¿Qué debo preguntarle a mi médico? La información solo se vuelve útil cuando se transforma en acción práctica, y es en ese punto donde una guía simple, directa y objetiva puede marcar la diferencia. Pensando en ello, los especialistas sugieren 5 preguntas fundamentales que todo paciente o cuidador debe llevar a la próxima consulta, ayudando a transformar la ciencia en decisiones reales de cuidado. La primera pregunta es: ¿este análisis de sangre ya está disponible para mí? Como vimos, la prueba p-Tau 217 aún está en proceso de expansión, y la disponibilidad varía mucho según el país, la ciudad e incluso el laboratorio. Preguntar directamente al médico ayuda a aclarar si ya es posible realizar la prueba en la región y si realmente está indicada para el paciente en ese momento. Muchas veces puede ser necesario entrar en listas de espera, participar en programas de investigación o esperar la aprobación en redes públicas, y tener esta información de forma clara evita falsas expectativas. La segunda pregunta esencial es: ¿soy candidato al tratamiento con anticuerpos monoclonales como donanemab o lecanemab? Estos medicamentos no están indicados para todos. En general funcionan mejor en personas en fases iniciales de la enfermedad, y la elegibilidad depende de factores como la edad, el historial clínico, las condiciones de salud paralelas e incluso el tipo de seguro o sistema de salud disponible. Saber si el adulto mayor en cuestión puede o no beneficiarse de estos tratamientos evita pérdida de tiempo y dinero en consultas innecesarias y prepara a la familia para posibles derivaciones. La tercera pregunta es: ¿qué riesgos corro si opto por este tratamiento? Este es un punto crucial porque los anticuerpos monoclonales, a pesar de ser prometedores, conllevan riesgos reales, incluyendo edemas cerebrales, hemorragias y reacciones adversas. El médico debe explicar de manera clara si los beneficios esperados superan los riesgos en el caso específico del paciente y si la infraestructura local tiene condiciones de monitorear y manejar complicaciones. Esta conversación franca es fundamental para que la decisión sea informada y compartida entre paciente, familia y profesional de la salud. La cuarta pregunta práctica es: ¿qué puedo hacer hoy, sin depender de nuevos medicamentos, para retrasar la enfermedad? Incluso frente a las innovaciones, no se puede olvidar que los factores de estilo de vida desempeñan un papel central en la salud cerebral. El ejercicio físico regular, una alimentación equilibrada, el control de la presión arterial y la diabetes, un sueño adecuado y los estímulos cognitivos siguen siendo armas poderosas en la prevención y el manejo del Alzheimer. El médico puede indicar estrategias personalizadas y seguras que no dependen de aprobaciones regulatorias ni de costos elevados. Por último, la quinta pregunta es: ¿existe algún ensayo clínico en el que pueda participar? Muchas veces, la mejor oportunidad de acceso a tratamientos de vanguardia no es esperar la liberación amplia, sino participar en estudios clínicos. Preguntar al médico sobre esta posibilidad abre puertas a alternativas concretas, además de contribuir al avance de la ciencia. Cada paciente que participa ayuda a acelerar descubrimientos que podrán beneficiar a miles en el futuro. Esta guía de 5 preguntas no resuelve por sí sola el desafío del Alzheimer, pero transforma la consulta médica en un espacio activo de decisión, donde el paciente y la familia dejan de ser meros espectadores y pasan a ser protagonistas del cuidado. En 2025, el mayor cambio no está solo en los medicamentos o análisis, sino en la capacidad de cada adulto mayor y de cada familia de informarse, cuestionar
y actuar de manera estratégica. El Alzheimer sigue siendo una enfermedad compleja y devastadora, pero con las herramientas adecuadas y las preguntas correctas, es posible enfrentarlo con más claridad, dignidad y esperanza.